Muy buenos días a todos. Para dar inicio a los trabajos de esta sesión ordinaria, solicito a la diputada secretaria se sirva a pasar lista de asistencia. Aquino Mena Cristian Salvador. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Barrada Ruiz Bernardo. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Presente. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín. Ulín Barajau Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Falta. Que Elda. No hay ninguno. Aquí dicen que Elda está allá pues. Que la diputada Elda ya estaba. No son. Sí. Sí, también contaron 28. No son 28. Ya. Hay quórum diputado presidente con 30 asistencias y 5 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la secretaria se justifiquen las inasistencias de los diputados Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, del diputado Fernando Valenzuela Pernas, del diputado Alterio Ramos Pérez, del diputado Manuel Antonio Ulín Barajau y de la diputada Elda María Yergo Asmitia. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie. Siendo las 12 horas con 10 minutos,
del día 4 de mayo del año 2011, declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año del ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado secretario de lectura de la orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado correspondiente el día 4 de mayo del año 2011. 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. 2. Instalación de la sesión. 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el 3 de mayo del 2011. 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. 6. Iniciativa de leyes o decreto y propuesta de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el titular del Poder Ejecutivo Estatal por la que se propone expedir la Ley de Vivienda para el Estado de Tabasco. 6.2. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta la diputada Marcela de Jesús González García de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional por la que se propone expedir la ley sobre el escudo del himno nacional, del himno del Estado de Tabasco. 6.3. Lectura de una propuesta de acuerdo que presente la Comisión Orgánica de Asuntos de la Frontera Sur por la que la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco solicita respetuosamente a la Cruz Roja Mexicana para que a través de la Cruz Roja Delegación Tabasco, con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, implemente y aplique el programa de ayuda humanitaria a población vulnerable migrante de la zona de la frontera sur de Tabasco para apoyar a los migrantes centro y sudamericanos que ingresen a nuestro país y transiten por nuestro estado. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la diputada Marcela de Jesús González de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, por el que la 60ª legislatura del H Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a las potestades tributarias del H Cámara de Diputados del H Congreso de la Unión, le exhorta a implementar todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales de los cuerpos jurídicos federales que expresan de manera directa o indirecta supuestos de sección, supresión, impago o relevo de contribuciones locales. 6.5. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Fernando Enrique Gómez Asensio de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que este H Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los 3 niveles de gobierno, así como los secretarios de Desarrollo Forestal y Pesca del Estado, para que se construyan pozos profundos en apoyo del sector primario en la zona de los ríos, por el que el tiempo de estiaje, así como se aplique un plan emergente que permita apoyar inmediatamente a los agricultores y ganaderos que están perdiendo su producción y ganado debido a la sequía. 6.6. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta la fracción parlamentaria del Partido de Acción Nacional, por la que exhorta a la Procuraduría Federal de Consumidor Profeco y a la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado para que implementen un operativo de verano mediante la vigilancia permanente de los puntos de venta de agua fresca en la vía pública cercana a las instituciones educativas, con el propósito que los prestadores de servicios cumplan con las medidas sanitarias obligatorias, fomentando una cultura de consumo responsable, saludable y consciente entre la población estudiantil. 6.7. Lectura de una propuesta con punto de acuerdo que presenta el diputado Jesús González de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, por el que exhorta a los magistrados tribunales superiores de justicia acudan ante la Junta de Coordinación Política a explicar por qué otorgaron el auto de libertad al C. Antonio Priegos. Dictámenes de las comisiones para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura y discusión y aprobación en su caso, dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Salud Pública, por el que se determina procedente la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 11 bis de la Ley de Salud del Estado de Tabasco. 8. Asuntos generales
9. Clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputado presidente. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a la consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. El orden del día ha sido aprobado, diputado presidente, por unanimidad. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión pública ordinaria celebrada el día 3 de mayo del 2011, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo me permito proponer la dispensa de su lectura y demás trámites en virtud de que la misma se está elaborando para que con posterioridad sea circulada a los integrantes de esta legislatura, solicitando a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esta soberanía la propuesta de dispensa que ha citado el diputado presidente. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputado presidente, ha sido aprobada la dispensa por unanimidad. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicado y correspondencia recibida en Oficialía Mayor el 4 de mayo del año 2011. 1. Oficio enviado por la Cámara de Senadores, mediante el cual hace saber los resolutivos del punto de acuerdo por el que se exhorta al titular del Ejecutivo Federal, a los titulares ejecutivos de los estados y al jefe de gobierno del Distrito Federal a vigilar, evaluar, fortalecer y ampliar los programas y acciones de apoyo a las personas adultas mayores a fin de mejorar su calidad de vida, situación social y garantizarle las oportunidades para el desarrollo pleno de sus capacidades, entre otros. 2. Oficio signado por el titular de la Unidad de Enlace del Poder Judicial de la Federación, por el medio del cual da contestación al punto de acuerdo número 121, emitido por esta 60ª legislatura en relación al supuesto cambio de sede de los tribunales federales con residencia en esta ciudad capital. 3. Oficio y anexo remitido por la delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por el que se da respuesta al punto de acuerdo número 125, expedido por esta soberanía en relación al exhorto dirigido de diversas autoridades referente a las empresas graveras del municipio de Macupana, Tabasco. 4. Oficio signado por el diputado José Dolores Espinosa May, presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia de esta 60ª legislatura, por el que se solicita se retorne a dicha Comisión Orgánica la iniciativa por la que se propuso reformar los artículos 136 bis, 136 bis 1, 202, párrafo primero y segundo, 263, 304 y 304 bis A del Código Penal para el Estado de Tabasco, presentada el 4 de febrero del año 2010, para que la misma única y exclusiva sea determinada por la comisión antes mencionada y proceda a sus estudios, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho correspondan, y en consecuencia se deje a efecto el turno otorgado originalmente a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. 5. Oficio y anexo expedido por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de este Congreso, mediante el cual remite el dictamen que emite de manera unida con la Comisión Orgánica de Equidad y Género en materia presupuestaria a favor de la creación
y operación de refugios para las mujeres víctimas de violencia, así como también hace llegar el acuerdo por el que se solicita a la directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco informe solo sobre la operación y presupuesto del albergue de la mujer maltratada. Cumplida su encomienda, diputado presidente. El trámite que recae en los comunicados que ha dado lectura al diputado prosecretario es el siguiente. En lo concerniente al oficio que contienen los resolutivos del punto de acuerdo emitido por la Cámara de Senadores en materia de adultos mayores, esta Cámara de Diputados se da por enterada y en consecuencia túrnese a la Comisión Orgánica de Atención a Grupos Vulnerables, personas con características especiales y adultos en plenitud, para que proceda a su estudio, análisis y emisión de acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 27ª, inciso A y C del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente. Se instruye el oficial mayor, realice los trámites pertinentes. En relación a los oficios y anexos enviados por el titular de la Unidad de Enlace del Poder Judicial de la Federación y la delegada federal de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, mediante los cuales dan contestación a los puntos de acuerdo números 121 y 125 emitidos por este Congreso, esta soberanía se da por enterada. Se ordena que dicha documentación se integre a sus expedientes respectivos. Asimismo, remítanse copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como a los promoventes de los puntos de acuerdo en mención, para su conocimiento y efectos. Gírese los acuses de recibo correspondientes y se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes para su debido cumplimiento. En lo relativo a la solicitud presentada por el diputado José Dolores Espinosa May como presidente de la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia, esta soberanía se da por enterada y en consecuencia se orienta el turno de la iniciativa presentada en la sesión plenaria del 4 de febrero de 2010, referente a la propuesta de reforma a diversos artículos del Código Penal para el Estado de Tabasco, turnándose a la Comisión Orgánica de Seguridad Pública, Protección Civil y Procuración de Justicia para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con los artículos 25, fracción 11ª de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y 63, fracción 17, incisos A y B del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. En razón de lo anterior, se deja sin efecto el turno acordado respecto a la mencionada iniciativa el 4 de febrero de 2010, en que se acordó remitirla a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales. Infórmese de lo anterior a la Comisión Orgánica en mención para su conocimiento y efectos. Se instruye al oficial mayor realizar los trámites conducentes. Por último, en relación al dictamen y al acuerdo enviado por la presidenta de la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto de esta 60ª legislatura, esta Cámara de Diputados se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo en la Oficialía Mayor de este Congreso, para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que serán sometidas a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo, por lo que para el primer caso se concede el uso de la palabra a la diputada secretaria para que dé lectura a una iniciativa de decreto presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal. Con el permiso del público presente, de los medios de comunicación, así como de mis compañeras y compañeros diputados y de la mesa directiva de la presidencia, por lo extenso de la iniciativa que presenta el titular del Poder Ejecutivo,
como ha sido práctica parlamentaria, me voy a permitir dar lectura a la exposición de motivos y a los transitorios, pues como será turnada a comisiones, habrá oportunidad de revisarla y conocerla detalladamente. Despacho del C. Gobernador, Villahermosa, Tabasco, 2 de mayo del 2011. Diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, presente. En mi carácter de gobernador del Estado libre y soberano de Tabasco y en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 33, fracción 1 de la Constitución Política del Estado libre y soberano de Tabasco y con fundamento en los artículos 72, fracción 1 y 73, primer párrafo de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, me permito someter a la soberanía del Honorable Congreso del Estado la presente iniciativa de ley de vivienda para el Estado de Tabasco en atención a la siguiente exposición de motivos. El Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 y el Plan Nacional de Desarrollo para este mismo periodo reconocen al sector vivienda como de acción estratégica para el Estado, estableciendo políticas importantes como las de consolidar el sistema nacional y el estatal de vivienda, en donde una parte sustantiva lo constituye el fortalecimiento de su marco legal. Que en el rubro Vivienda para Todos, el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 establece que entre los factores que acentúan el rezago en necesidades de vivienda se encuentran el crecimiento demográfico, la formación de nuevas familias, la concentración urbana y la dispersión rural. Por lo tanto, al contar con una vivienda y hábitat favorables, constituye indiscutiblemente una de las más grandes aspiraciones de toda la población tabasqueña, además que es el pilar de su patrimonio familiar. Por ello, la presente administración del gobierno, además de invertir en infraestructura y el capital humano, tiene la obligación de conformar el marco normativo, reglamentario, organizacional y procedimental que garantice que los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo se conviertan en acciones concretas, oportunas y de calidad en el sector vivienda, en beneficio de toda la sociedad y especialmente de la población vulnerable. Esta obligación por parte del Estado se vuelve más apremiante por las inundaciones ocurridas en los años anteriores, así como por el peligro que aún se encuentra latente, lo que con toda certeza ha impactado y cambiado las condiciones de la vivienda en el Estado de Tabasco, haciendo que ahora más que nunca se torne indispensable contar con una ley de vivienda, la cual además de dotar del fundamento para que el gobierno y la sociedad en conjunto respondan a la actual situación de desastres, permita sentar las bases a un desarrollo sustentable, objetivo, equitativo y conforme a derecho en el sector vivienda. Conforme a los estudios que sustentan la propuesta de iniciativa de ley, existen diversos elementos que impactan a la situación de la vivienda en Tabasco. Entre ellos destacan los siguientes. 1. El cambio que presenta la pirámide poblacional a través del tiempo 2010, 2020, 2030. Refleja que al haber un incremento en la edad promedio de la población del Estado, el número de personas en edad de independizarse o formar nuevos hogares cada vez será mayor, por lo que la demanda de vivienda sufrirá también un incremento. Y 2. Existe más de un 60% de la población ocupada, 373.904 personas, y más de un 50% de familias, 223.514 hogares que se mantienen con ingresos menores
a 2 salarios mínimos y que no cuentan con el suficiente poder adquisitivo para acceder a una vivienda con sus propios medios o mediante un crédito bancario. Por ello, es necesario dedicar gran atención a los programas y apoyos para la vivienda, considerando el nivel de ingresos que presentan los beneficiados. En el caso de las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos, requerirán forzosamente un subsidio gubernamental para la adquisición de una vivienda. De esta manera, es necesario contar con una base legal que permite medidas o programas de vivienda que puedan ser alcanzados por personas con bajos niveles de ingresos, ya que más de la mitad de la población del Estado depende totalmente de dichos apoyos, subsidios para adquirir este patrimonio. Para la población que presenta un ingreso mayor a los 2 salarios mínimos, pero menor a 5, aún se requiere el apoyo gubernamental, pero ya puede utilizar la adquisición de créditos hipotecarios. También la concentración urbana ha contraído la oferta de suelo apto para vivienda, ocasionando el incremento en su valor y provocando no solo el acaparamiento, sino el desplazamiento de los desarrollos de vivienda hacia zonas que implican altos costos de urbanización. Asimismo, la falta de financiamiento para el suministro y tratamiento de agua limita el crecimiento de los centros de población y la dispersión poblacional del sector rural, generando altos costos para la disponibilidad de los servicios urbanos que han rebasado su capacidad. Por otra parte, se pretende impulsar la participación de los 3 órdenes de gobierno y los sectores social y privado en la construcción y mejoramiento de la vivienda básica, económica y residencial. De igual manera, se propone reducir la brecha que existe entre los ingresos de los distintos grupos de población, considerando las capacidades y condiciones con las que cuenta cada grupo, e incluirlos en proyectos para beneficio común. Además, en esta iniciativa se señala de manera más no limitativa que los programas que se otorguen en materia de vivienda deberán realizarse aplicando el principio de equidad de género, logrando de esta manera conceder iguales derechos, responsabilidades y oportunidades a hombres y a mujeres para la adquisición de una vivienda. De esta manera se parte de la visión que establece el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, el cual señala que todas las familias tabasqueñas cuenten con una vivienda digna, base de su patrimonio. Ante esta situación, es clara la necesidad de contar con un ordenamiento de esta naturaleza, el cual, además de cumplir con la normatividad recomendada por la Federación, responda a las características y necesidades que tiene el Estado en lo que respecta a su población, así como a sus características geográficas, climatológicas y ecológicas. En virtud de lo anterior, me permito someter a su consideración de este honorable Congreso la iniciativa de ley de vivienda para el Estado de Tabasco. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor a partir de los 30 días siguientes de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, se derogan todas las disposiciones que contravengan las disposiciones de la presente ley. Tercero, se derogan las secciones primeras, segunda y tercera de la Ley del Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco y los artículos 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248,
248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 que las conforman relativos al Sistema Estatal de Vivienda, el Instituto de Vivienda del Estado y el Consejo Estatal de Vivienda. Cuarto, el Ejecutivo del Estado deberá expedir el reglamento de la presente ley en un plazo no mayor a 180 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la presente ley. Quinto, en tanto se emite el reglamento de la presente ley, se aplicará en lo que no contravenga las disposiciones previstas en el reglamento de la Ley de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Estado de Tabasco en materia de vivienda. Sexto, el INVITAT deberá formular un programa sectorial de vivienda en un plazo no mayor a un año, contados a partir de la entrada en vigor del presente ordenamiento. Sufragio efectivo no reelección, Químico Andrés Rafael Granier Melo, gobernador del Estado de Tabasco. Licenciado Miguel Alberto Romero Pérez, consejero jurídico del Poder Ejecutivo. Ingeniero Héctor Manuel López Peralta, secretario de Asentamientos y Obras Públicas. Licenciada Telma Mabel Zurita Ojeda, directora de INVITAT. Es cuanto, diputado presidente. La iniciativa presentada por el titular del Poder Ejecutivo Estatal se turna a la Comisión Orgánica de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción 12ª, inciso A del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, requiérase a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto la respectiva opinión de impacto presupuestario que en derecho corresponda, con base en el acuerdo parlamentario aprobado en sesión plenaria el 7 de enero del año 2010. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto. Gracias, presidente. Con el permiso de la mesa directiva, ciudadano diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado presente. La suscrita diputada Marcela de Jesús González García, en mi carácter de diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado de Tabasco, 71 y 72, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco y 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, me permito presentar ante esta soberanía iniciativa de decreto mediante la cual se expide la ley sobre el escudo e himno del Estado de Tabasco al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, el artículo 9 de la Constitución Política del Estado de Tabasco señala que éste es libre y soberano en lo que se refiere a su régimen interior, dentro de los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes del Estado, en los casos de sus respectivas competencias y en los términos que establecen la Constitución General y la particular del Estado. La misma disposición local en su artículo 33, fracción segunda, señala específicamente que el derecho de iniciar leyes o decretos corresponde, entre otros, a los diputados
Asimismo, en su artículo 36, fracción primera, señala la facultad del Congreso para expedir, reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos para la mejor administración del Estado, planeando su desarrollo económico y social. Segundo, es importante manifestar que los pueblos necesitan, como expresión de su marcha común, dotarse legalmente de símbolos a través de los cuales se identifiquen consigo mismos y su lugar de residencia. Por tal razón, el pueblo de Tabasco, en el ejercicio de su soberanía, se constituyó como Estado, manifestando de esta forma, en el marco de la unidad indisoluble de la nación mexicana, el deseo de gobernarse de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los símbolos, por servir de identificación a los pueblos, tienen una vocación unitaria y deben, en consecuencia, estar por encima de las diversas opciones y proyectos políticos e ideológicos, por correctos y ajustados que estos puedan ser, ya que recogen la herencia del pasado, las vivencias del presente y los proyectos del futuro. El pueblo de Tabasco tiene pasado y motivos de exaltación, ya que hay hechos colectivos que se conservan en la memoria y tradición popular. Recordemos el siglo pasado, diversas personalidades de la política y la cultura marcaron hitos importantes en el paso definitivo del Estado de Tabasco a la edad contemporánea. Tercero, el pueblo tabasqueño es relativamente joven, con un crecimiento demográfico acelerado que se ha conformado con la llegada de gentes de todos los estados de la República y aún de otras latitudes fuera de las fronteras de nuestro país, estando de esta manera llamado a ser un crisol de diversas culturas. Por lo mismo, contar con un escudo y un himno que nos dé y nos dan identidad a todos los tabasqueños. Cuarto, en la Enciclopedia de los Municipios de México, integrada por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal, en coordinación con los gobiernos de los estados y los municipios del país, se señala que el significado histórico del escudo de Tabasco se conforma de la manera siguiente: campos de plata y campos de gules, que expresan lealtad sin mancha de España a la soberana autoridad del rey y su protección. Los castillos expresan el emblema del antiguo reino de Castilla, el león rampante simboliza el antiguo reino de León, el brazo armado, el poder, la india coronada con los pechos descubiertos y en las manos sendos ramilletes de flores, alude a la provincia y raza que fundó el cacicazgo de Tabasco. De igual forma, hacen honor a la Malinche y a la fertilidad de la tierra. La Virgen María coronada significa la conversión de los nativos a la religión cristiana. Los mundos cargando una cruz sobre las columnas de Hércules simbolizan la separación del mar Mediterráneo del océano Atlántico, límite del mundo antiguo. No obstante lo anterior, a la fecha no existe una legislación específica sobre el uso de dicho escudo. Únicamente por tradición ha sido adoptado, respetado y utilizado como representativo de nuestra entidad a través de las generaciones, y es hasta que en el periódico oficial Suplemento 6085 de fecha 30 de diciembre del año 2000 que se publica el reglamento para la impresión, publicación, distribución y resguardo del periódico oficial del Estado, en que se alude de manera muy breve el uso del Estado de Tabasco en la impresión de la papelería oficial o en las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo del Estado. Quinto, es necesario contar con una legislación que, a la vez que proteja la historia y la grandeza de dichos símbolos, establezca el uso correcto de los mismos, sus limitaciones para evitar los usos indebidos que van en perjuicio de las instituciones representadas por los mismos, creando confusión en la ciudadanía. Sexto, en ese tenor, la ley que hoy se propone a esta soberanía establece las características mínimas tradicionales que contiene el escudo de Tabasco, haciendo hincapié en las figuras admitidas dentro del mismo. De igual forma, establece las características para que éste no pueda ser deformado, señalando lineamientos específicos de sus figuras, expresiones, color y significado. Asimismo, se establece la prohibición de que no pueda ser utilizado por partidos políticos, asociaciones o particulares
con fines distintos a la exaltación de los valores históricos de nuestra entidad, previendo inclusive las sanciones a que puedan ser acreedores por su incumplimiento. Asimismo, establece colocar con carácter de obligatorio toda escuela y edificio público del orden estatal y municipal en su exterior sobre un lienzo blanco el escudo del Estado de Tabasco. Además, se amplía su usanza sobre una bandera blanca para el uso por particulares en sus centros de trabajo, domicilios y vehículos, como es de uso tradicional en otras entidades del país, en donde la legislación lo permite y en su caso en el extranjero. Con ello se busca que el escudo del Estado de Tabasco sea referente histórico y cívico para nuestra comunidad, pues se pretende exaltar la conciencia cívica, valores históricos y la lealtad de nuestros ciudadanos para nuestra tierra. De igual manera, el espíritu de lucha siempre ha sido característico de los tabasqueños. Es así que también para resaltar esa unión que nos identifica, el poeta Ramón Calguera Noverola, quien nació el 28 de junio de 1914 en la ciudad de San Juan Bautista, hoy Villahermosa, crea la letra del himno de Tabasco, conocida también como Marcha Tabasco, siendo el compositor de la música Efraín Pérez Cámara, la cual sirve también para fortalecer los lazos de fraternidad y unión entre el pueblo de Tabasco y se vuelve un común denominador de identidad cultural en esta maravillosa tierra. Asimismo, la presente ley propone entonar con carácter de obligatorio en todo acto solemne con carácter oficial, cívico, cultural, escolar, académico y deportivo la Marcha Tabasco. Por lo anterior, se presenta a la consideración de este honorable Congreso la presente iniciativa de ley sobre el escudo e himno del Estado de Tabasco, capítulo primero, disposiciones generales. Artículo primero. La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular las características, utilización y difusión correcta y digna del escudo de Tabasco y de la Marcha Tabasco, ya que representan una expresión del ejercicio de la soberanía del pueblo tabasqueño, de sus costumbres, historia e identidad. Artículo segundo. Para los efectos de la presente ley deberá entenderse por, primero, ayuntamientos, los ayuntamientos que constitucionalmente integran el Estado de Tabasco. Segundo, Ejecutivo del Estado, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Tercero, escudo, conformado por divisa heráldica, insignia privativa y símbolo distintivo del Estado libre y soberano de Tabasco, de acuerdo a las características que dispone la presente ley y su reglamento. Cuarto, himno, letra y música de la Marcha Tabasco en los términos que establece la presente ley. Quinto, ley sobre las características y uso del escudo del Estado de Tabasco. Sexto, poderes. El Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de Tabasco. Séptimo, Secretaría de Gobierno. Y octavo, uso, cualquier difusión, utilización o reproducción del escudo de Tabasco. Artículo tercero. Por conducto de la Secretaría, el Ejecutivo del Estado, por conducto de la Secretaría, será la autoridad facultada para vigilar, aplicar y hacer cumplir la presente ley, auxiliándose en todo caso por las dependencias que integran el Poder Ejecutivo y los ayuntamientos. Capítulo segundo de las características del escudo e himno del Estado de Tabasco. Artículo cuarto. El escudo contendrá las siguientes insignias en campo de gules y 4 carteles sobre tela carmesí. Primero, en el cuartel superior sobre campo rojo, 4 torres o castillos color oro simétricamente dispuestos en campo de gules. Segundo, en el cuartel inferior derecho, también sobre campo rojo, un león rampante color oro con 3 cruces pometeadas en campo de gules. Tercero, en el centro sobrepuesto en la unión de los 4 carteles, un escudete u óvalo en el que aparece el busto de la Virgen María, coronada color oro en campo de plata y sobre sus hombros un manto de color azul celeste a cada lado del óvalo, cual si fueran sostenes las columnas de Hércules, cada una con un mundo azul en el capitel, teniendo cada polo superior una cruz en diagonal de arriba hacia abajo, a media columna de izquierda las palabras NEC Plus y en la derecha Ultra.
Cuarto, en el cuartel superior derecho, brazo armado de brazal, empuñando espada en campo de plata. Quinto, en el cuartel inferior izquierdo, una india que lleva por corona un penacho que solamente tiene plumas en la región frontal, con los pechos descubiertos, y esta en actitud de ofrecimiento de los ramilletes de flores que sostiene entre cada una de sus manos. Y sexto, el escudo sostiene en el centro del borde superior una corona real que está rematada con un mundo en cuyo polo superior descansa una cruz. Artículo quinto. La letra y música de la Marcha Tabasco son las que aparecen en el capítulo especial de esta ley. Capítulo tercero, de la difusión, utilización y reproducción del escudo del Estado. Artículo sexto. Todo uso del escudo deberá guardar fielmente las características descritas en el artículo cuarto de la presente ley, salvo que por las características de su reproducción se autorice la misma en blanco y negro o en un solo color, sin que pueda agregarse o modificarse mediante la utilización de cualquier otro color, palabra, símbolo, signo, imagen o cualquier otro elemento de naturaleza análoga. Artículo séptimo. En los márgenes externos superior, inferior, derecho o izquierdo del escudo solo se podrán adjuntar las inscripciones: Estado Libre y Soberano de Tabasco, Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Judicial del Estado de Tabasco o Poder Legislativo del Estado de Tabasco, sin que pueda agregársele cualquier otra palabra, signo, imagen o cualquier otro elemento de naturaleza análoga. Artículo octavo. El escudo podrá usarse en los vehículos que utilicen los servidores públicos y en el papel de las dependencias de los poderes y entidades públicas del Estado, así como de los ayuntamientos, acatando las restricciones que señalan los artículos quinto y sexto de la presente ley. Artículo noveno. Todo edificio público, estatal y municipal y escuelas de todos los niveles, públicas o privadas, deberán colocar en su exterior sobre un lienzo blanco con medida no menor de 2.75 metros de largo por 2.25 metros de alto el escudo del Estado de Tabasco al centro, con medida no menor de 1.50 metros de alto por 1.25 metros de largo. Artículo décimo. Respetando las disposiciones que señala la presente ley, el escudo también deberá de usarse en los siguientes lugares. Primero, en los títulos oficiales, reconocimientos, constancias o diplomas expedidos por los poderes, entidades públicas o los ayuntamientos del Estado. Segundo, en los lugares públicos, ceremonias u eventos oficiales u objetos de uso oficial en los que por su carácter especialmente representativo así se determine por la autoridad encargada de la aplicación de la presente ley. Tercero, en monedas conmemorativas, medallas, sellos o papel oficial. Cuarto, en los uniformes del personal adscrito a los poderes, entidades públicas o los ayuntamientos del Estado. Quinto, en los uniformes utilizados en competiciones deportivas en la que el Estado sea representado. Sexto, en eventos culturales o académicos de carácter nacional o internacional a los que asistan personas o delegaciones representando al Estado. Y séptimo, cuando se use sobre un lienzo blanco en el centro del mismo. Artículo 11. La utilización del escudo como distintivo de productos, mercancías o cualquier otro objeto de naturaleza análoga aún sin fines de lucro requerirá autorización de la Secretaría. Artículo 12. Los poderes y los ayuntamientos regularán y promoverán la entrega a las instituciones públicas y a las agrupaciones privadas del escudo en su modalidad de bandera. Artículo 13. Los particulares podrán usar la modalidad de bandera del escudo en sus vehículos y exhibirla en sus lugares de residencia o trabajo. En todo caso, los particulares observarán el respeto que corresponde a este símbolo de acuerdo a lo dispuesto por la presente ley y sus disposiciones reglamentarias. Artículo 14. Las autoridades educativas del Estado adoptarán las medidas necesarias para que todos los planteles del sistema educativo se aliente la enseñanza de la historia y el significado del escudo.
Artículo 15. Se prohíbe el uso del escudo en cualquier símbolo o sigla de partidos políticos, sindicatos, sociedades, asociaciones, personas físicas o jurídicas colectivas, con las excepciones que previene la ley. Su uso indebido será sancionado conforme a lo dispuesto en la presente ley. Capítulo 4. De la ejecución y difusión del himno del Estado. Artículo 16. El canto, ejecución y reproducción y circulación del himno se apegarán a la letra y música de la versión establecida por su autor prevista en esta ley. La interpretación del himno será siempre de manera respetuosa y en un ámbito que permita observar la debida solemnidad. El himno de Tabasco también podrá ser denominado Marcha Tabasco. Artículo 17. Queda estrictamente prohibido alterar la letra o música del himno y ejecutarla total o parcialmente en composiciones o arreglos. Asimismo, se prohíbe cantar o ejecutar el himno con fines de publicidad comercial o de índole semejante. Artículo 17 bis. Los pueblos y las comunidades indígenas podrán ejecutar el himno traducido a la lengua que en cada caso corresponda. Para tales efectos se faculta a la Secretaría de Gobierno y Secretaría de Educación para realizar las traducciones correspondientes. Los pueblos y comunidades podrán solicitar a la Secretaría de Gobierno y de Educación Pública la autorización de sus propias traducciones del himno. La Secretaría de Gobierno llevará el registro de las traducciones autorizadas. Artículo 18. Los espectáculos de teatro, cine, radio y televisión que versen sobre el himno o que contengan motivos de aquel necesitarán de la aprobación de la Secretaría de Gobierno y de Educación Pública según sus respectivas competencias. Las estaciones de radio y televisión podrán transmitir la Marcha Tabasco íntegra sin necesidad de autorización, siempre que se reproduzca en términos de esta ley. Artículo 19. Se ejecutará en todos los actos solemnes de carácter oficial, cívico, cultural, escolar, académico y deportivo que se realicen dentro del territorio del Estado. Artículo 20. La demostración civil de respeto al himno se hará en posición de firme y los varones con la cabeza descubierta. Artículo 21. La enseñanza del himno será de carácter obligatorio en todos los planteles de educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Las autoridades educativas convocarán cada año a un concurso de coros infantiles sobre la interpretación del himno donde participen los alumnos de enseñanza elemental, secundaria y media superior del sistema educativo estatal conforme a los requisitos que establezca la Secretaría de Educación. Capítulo 5. De la letra y música del himno. Artículo 22. La letra oficial del himno es la siguiente. Himno triunfal canta Tabasco y es su luz, luz inmortal que da a su cauce plenitud. Alza su voz que es de trabajo y libertad y es un ejemplo en el Estadio Nacional. Para cantar a mi Tabasco he de encender todo el caudal de luz que dé el amanecer, porque al cantar, dice por mí el conquistador, es esta tierra la mejor que alumbra el sol. Artículo 23. La música oficial del himno es la siguiente y se inserta la partitura. Capítulo 6 de las sanciones y procedimientos para aplicarlas. Artículo 24. Las infracciones del presente ordenamiento se castigarán con multa hasta por el equivalente a 200 salarios mínimos o arresto hasta por 36 horas. La imposición de una sanción económica se graduará conforme a la gravedad de la falta y la condición del infractor, pero si la infracción se comete con fines de lucro, la multa podrá imponerse hasta por el equivalente al doble de la cantidad antes mencionada. Artículo 25. El procedimiento para la aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior podrá iniciarse de oficio por denuncia presentada por escrito por algún ciudadano. Artículo 26. Para la imposición de las sanciones administrativas a que se refiere este capítulo se estará al siguiente procedimiento. Primero, se citará al presunto responsable a una audiencia haciéndole saber la responsabilidad o responsabilidades que se le imputan, para lo cual se le remitirá copia de lo actuado, el lugar, día, hora en que tendrá verificativo la misma y su derecho de ofrecer pruebas y alegar en la misma lo que a su derecho convenga. Por sí o por medio de un defensor también podrá asistir a la audiencia el denunciante.
Entre la fecha de la citación y la audiencia deberá mediar un plazo no menor de 5 días ni mayor de 10 días hábiles. Segundo, desahogadas las pruebas si las hubiere, la Secretaría resolverá dentro de los 20 días hábiles siguientes sobre la inexistencia de responsabilidad o imponiendo al infractor las sanciones administrativas correspondientes y notificará la resolución al interesado dentro de los 5 días hábiles siguientes. Capítulo séptimo del recurso de revocación, artículo 27. La resolución que se dicte en el procedimiento a que se refieren los artículos anteriores podrá ser impugnada mediante el recurso de revocación ante la propia autoridad que emitió el acto resolución dentro de los 5 días hábiles siguientes al que se tenga conocimiento del mismo. Artículo 28. El escrito mediante el cual se interponga el recurso deberán expresarse los agravios y acompañarse las pruebas documentales pertinentes vinculadas por los hechos que se pretenden desvirtuar, con lo cual en su caso se dará vista al denunciante por el término de 3 días hábiles para que manifieste lo que a su derecho convenga. Vencido dicho término, al no existir contraparte, se citará a las partes para oír la resolución correspondiente, la cual deberá dictarse dentro del término de 15 días hábiles a partir de la notificación del auto por el que se realiza la misma. Artículo 29. Contra la resolución que recaiga el recurso de revocación no procederá a recurso alguno. Disposiciones transitorias. Primero, el Poder Ejecutivo hará público el modelo oficial del escudo regulado por la presente ley y establecerá reglamentariamente las normas precisas sobre su confección, diseño y características materiales del mismo. Segundo, se autoriza al Ejecutivo del Estado a dictar las normas reglamentarias para la exacta observancia y aplicación de la presente ley. Tercero, se procederá a la sustitución de cualquier uso que se haya dado al escudo que no se ajusten al modelo oficial establecido por la presente ley o a las disposiciones que la reglamenten. No obstante, se mantendrán los escudos existentes en lugares de interés histórico, artístico, edificios públicos y en general en aquellos cuya ornamentación o estructura ya formen parte. Cuarto, la presente ley entrará en vigor a los 30 días siguientes a su publicación en el periódico oficial del Estado de Tabasco. Y quinto, se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan la presente ley. Es cuanto, diputado presidente. No te preocupes. La iniciativa presentada por la diputada Marcela de Jesús González García se turna a la Comisión Orgánica de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio, análisis y emisión del acuerdo dictamen que en derecho corresponde. De conformidad con el artículo 63, fracción segunda, inciso H del Reglamento Interior al Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites pertinentes. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Bodegar de los Santos para que a nombre de la Comisión Orgánica de Asuntos de la Frontera Sur dé lectura a una propuesta de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva. Antes de iniciar mi intervención para dar lectura a la iniciativa que me corresponde en el turno, quiero solicitar al presidente de la mesa directiva, solicite a los presentes en el recinto legislativo 1 minuto de silencio para quien durante 6 años fungiera como delegado de la Cruz Roja Mexicana en el estado de Tabasco. Me refiero al doctor Rubén Padrón Magaña. En atención a la solicitud formulada por la ciudadana diputada Lorena Bodegar de los Santos, solicito a todos los presentes ponernos de pie para poder guardar 1 minuto de silencio en memoria del doctor Rubén Padrón Magaña, exdelegado de la Cruz Roja del estado de Tabasco.
Muchas gracias a todos los presentes. Pueden tomar asiento. Continúe, diputado. Gracias, diputado presidente. Como diputada de la 60ª legislatura y en mi carácter de presidente de la Comisión Orgánica de los Asuntos de la Frontera Sur, en esta 60ª legislatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, presento a consideración de esta honorable Cámara de Diputados, en nombre de los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur de la 60ª legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, una proposición de acuerdo por el que se solicita a la Cruz Roja Mexicana para que a través de la Cruz Roja Delegación Tabasco, con asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, implemente la aplicación del programa de ayuda humanitaria a la población vulnerable, migrantes en la zona de la frontera sur de Tabasco, en atención a la siguiente exposición de motivos. La Cruz Roja es un movimiento humanitario mundial de características particulares, única en su género por su relación especial en base a convenios internacionales con los estados, organizaciones internacionales para un fin netamente humanitario. La Cruz Roja también es el emblema inicial del movimiento, inversa de los colores de la bandera suiza, en reconocimiento a sus fundadores y a su neutralidad. La Cruz Roja, junto con la media luna roja y el cristal rojo sobre fondo blanco, son emblemas humanitarios reconocidos oficialmente por casi la totalidad de los países del mundo, y su uso está enmarcado en el derecho internacional humanitario, los que deben ser respetados en todas las circunstancias para que se puedan desarrollar labores humanitarias en los desastres y conflictos bélicos. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja se rige bajo 7 principios fundamentales: humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. La Cruz Roja Internacional está integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, y por 186 sociedades nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los componentes del movimiento, aunque conservan su independencia en los límites del estatuto del movimiento, actúan siempre de conformidad con sus principios fundamentales y colaboran entre sí en el desempeño de sus tareas respectivas para realizar su misión común. Las sociedades nacionales de la Cruz Roja se reúnen con los estados, partes en los convenios de Ginebra del 27 de julio de 1929 o del 12 de agosto de 1949, en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Los Estados Unidos mexicanos somos parte del Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 y su protocolo en 1997. En tal virtud, en nuestro país funciona la Cruz Roja Mexicana como institución de asistencia privada, cuyos estatutos contiene su objeto social, entre los que destacan cumplir y promover los principios fundamentales internacionales de la Cruz Roja y los del derecho internacional humanitario. Asumir las tareas reconocidas por los convenios de Ginebra de 1949 y su protocolo de 1997. Actuar en calidad de institución neutral en caso de conflictos armados y en tiempos de paz, en todas las áreas cubiertas por dichos convenios. Presentar servicios de urgencias médicas o emergencias y socorros para víctimas de desastres, informando a las autoridades competentes y cumpliendo con la legislación aplicable. En general, contribuir a mejorar la salud,
prevenir las enfermedades, aliviar los sufrimientos de la población, preferentemente en condiciones de vulnerabilidad, desarrollando al efecto toda acción humanitaria tendiente a esos fines de acuerdo con sus posibilidades y conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. La Cruz Roja Mexicana es una institución permanente de asistencia privada, de utilidad pública y de nacionalidad mexicana con sede en la Ciudad de México, constituida de conformidad con el decreto presidencial del 21 de febrero de 1910 sobre las bases del Convenio de Ginebra de 1906, al cual se adhirió nuestro país en 1907. La Cruz Roja Mexicana se rige por los 4 convenios de Ginebra y su protocolo de 1997 y obedece a los principios del derecho internacional humanitario y a los estatutos de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ambos organismos representativos de la Cruz Roja Internacional, cuya sede se encuentra en Ginebra, Suiza. La Cruz Roja Mexicana es una institución de asistencia privada con personalidad jurídica propia que se rige por las leyes de asistencia de los estados de la República y auxilia en la medida de sus posibilidades a las autoridades federales, a las entidades federativas y a la de los municipios en los ámbitos de sus respectivas competencias. Entre los principios de la Cruz Roja Mexicana está el de no hacer ninguna distinción de nacionalidad, raza o religión, condición social ni credo político. Se dedica únicamente a socorrer a los individuos, proporcionar con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando prioridad a las más urgentes, ya que su lema es: seamos todos hermanos. En cada entidad federativa funciona una delegación estatal, como ocurre en nuestro estado. De acuerdo con su reglamento nacional de socorros, la Cruz Roja Mexicana, a través de la Coordinación Nacional de Socorros, tiene por objeto principal coordinar, administrar todas las operaciones de socorro en situación de emergencia y o desastres naturales. Su misión es ofrecer atención eficiente a la población en casos de emergencia y en situaciones de desastre. A nivel nacional, la Cruz Roja Mexicana se rige por la Ley de Instituciones de Asistencia Privada, que le otorga personalidad jurídica y patrimonios propios. Entre los beneficiarios de los servicios de asistencia social en Tabasco están las personas que por su extrema ignorancia requieren de servicios asistenciales y en general a los indigentes. Tabasco, que es parte de la frontera sur de los Estados Unidos mexicanos, frontera con Guatemala y con ello a toda Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, nos hace ser un paso permanente del flujo migratorio de trabajadores de Centro y Sudamérica que pretenden llegar a los Estados Unidos de América como destino final para la venta de su fuerza laboral. Ese constante flujo migratorio provoca que Tabasco se convierta en un punto geográfico neurálgico de suma importancia en la frontera sur, en la que los trabajadores migrantes se han convertido presa fácil del crimen organizado, precisamente por la vulnerabilidad en que se encuentran quienes carecen de documentos legales para transitar por nuestro territorio nacional. Esto ha provocado que los migrantes en tránsito por nuestro país sean esclavizados o simplemente plagiados por quienes los privan de su libertad para obtener una recompensa o una extorsión, llegando al extremo de asesinarlos. A pesar de las recientes reformas legales que tienden a despenalizar la migración ilegal,
Los trabajadores migratorios requieren de ayuda humanitaria para paliar los sufrimientos y satisfacer mínimamente necesidades alimentarias y de salud en su tránsito por el territorio tabasqueño. El Estado mexicano, particularmente nuestra entidad federativa, carece de los recursos económicos suficientes para cubrir la asistencia social de los indocumentados migratorios y requiere del auxilio de las instituciones privadas para socorrer a los trabajadores o migrantes extranjeros que por su extrema ignorancia o por su estado de indigencia en que se encuentran, sufren las consecuencias de la migración, como es el hambre y las enfermedades, así como una serie de violaciones a derechos humanos. En fechas recientes se llevó a cabo la aplicación de un programa de ayuda humanitaria en favor de los migrantes que cruzan en la frontera norte de nuestro país, en el que la mayoría son connacionales, por lo cual la deshidratación y heridas en los pies que sufren cuando cruzan el desierto en su tránsito hacia la frontera norte. Dicho programa, que cuenta con el auxilio de la institución humanitaria, como es la Cruz Roja y el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja, puso en marcha 4 consultorios médicos, además de 2 unidades móviles durante las 24 horas del día para la atención de los migrantes. Para la Cruz Roja Mexicana, en voz de su presidente Daniel Goñi, la migración es un tema toral que será tratado en la conferencia bianual de ese organismo en Ginebra por ser de actualidad, junto con el cambio climático, un problema de carácter mundial. Como el sur también existe y en la frontera sur tenemos problemas mayúsculos con los migrantes provenientes de Centro y Suramérica que ingresan a México a través del suelo tabasqueño, es necesario que la Cruz Roja, a través de su delegación estatal, con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, aplique el programa de ayuda humanitaria a la población vulnerable, migrantes en la zona de la frontera sur, que cuenten con consultorios fijos y móviles, equipos de socorro y salvamento, así como el personal capacitado. La Comisión Orgánica de Asuntos de la Frontera Sur de esta 60 legislatura está facultada para conocer todos los asuntos que directa o indirectamente incidan en la problemática generada por la frontera de Tabasco con Centro y Sudamérica y los demás que se relacionen con los temas derivados por las actividades desarrolladas en la frontera sur, extendiéndose por esta la franja correspondiente ubicada en los límites entre los municipios de Balancán y Tenosique en Tabasco con el vecino país de Guatemala. En razón de ello, dicha comisión debe ser el enlace entre el Congreso local y la institución Cruz Roja Mexicana, así como el Comité Internacional para los efectos de implementar y cumplimentar el programa de ayuda humanitaria a la población vulnerable, migrantes en la zona de la frontera sur. Con lo anterior, se busca el apoyo a la población, que es la función pública que nos atribuyen los artículos 28 del párrafo segundo y 36 de la fracción 43 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que propongo el siguiente acuerdo legislativo único. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco solicita respetuosamente a la Cruz Roja Mexicana para que a través de la Cruz Roja Delegación Tabasco, con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, implemente y aplique el programa de ayuda humanitaria a la población vulnerable en la zona de la frontera sur, para apoyar a los migrantes de Centro y Sudamérica que ingresen a nuestro país y que transiten por nuestro estado con la finalidad de llegar al país del norte. Transitorio único. Se instruye al oficial mayor
realice los trámites respectivos para el cumplimiento de esta resolución. Suscriben este acuerdo de comisión diputada Lorena Boregar de los Santos, diputada Claudia Elizabeth Bojorges Javier, secretaria de la comisión, diputado Alonso Manzano Rosas, Julio Alonso Manzano Rosas, vocal, diputado Alberto de la Cruz Pozo, vocal, diputado Fernando Morales Mateos, vocal, diputado Óscar Castillo Moa, vocal, y el diputado Alfonso Rolando Izquierdo Bustamante, vocal. Es cuanto, diputado presidente. Con el apoyo del numeral 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito, diputado presidente, que este Congreso se sirva darle trámite a la propuesta con carácter de resolución urgente. Gracias, diputado presidente. Gracias, yo pues. Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría, se sirva consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como de urgente resolución. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, en favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informa la Presidencia que la propuesta de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente la propuesta de acuerdo presentada, previo a su aprobación procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante la Presidencia, dando a conocer si es en favor o es en contra.
En virtud de que ha sido calificada como de urgente la propuesta de acuerdo presentada previa a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia dando a conocer si es a favor o en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de acuerdo urgente a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de acuerdo ha sido aprobada, diputado presidente, por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo de la Constitución Política Local, se declara aprobado el acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco solicita respetuosamente a la Cruz Roja Mexicana para que a través de la Cruz Roja Delegación Tabasco, con la asistencia técnica del Comité Internacional de la Cruz Roja, implemente y aplique el programa Ayuda Humanitaria a Población Vulnerable, migrantes en la zona de la frontera sur de Tabasco, para apoyar a los migrantes centro- y sudamericanos que ingresen a nuestro país y transiten por nuestro estado con la finalidad de trasladarse hasta el vecino país del norte. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos para el cumplimiento de esta resolución. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Marcela de Jesús González García, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Gracias, diputado presidente. Con el permiso de la mesa directiva, ciudadano diputado Julio Alonso Manzano Rosas, presidente de la mesa directiva del Honorable Congreso del Estado. La suscrita diputada Marcela de Jesús González García, en mi carácter de diputada integrante de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, en ejercicio de la facultad que me confieren los artículos 28, párrafo segundo, 33, fracción segunda y 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, así como el artículo 25, fracción segunda y 72 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, me permito presentar ante esta soberanía una propuesta de punto de acuerdo al tenor de las siguientes consideraciones. Primero, recientemente el Poder Legislativo del Estado aprobó diversas reformas por conducto de las cuales, como es sabido, se realizó la reforma hacendaria local más importante de los últimos años. Segundo, sin embargo, de una revisión que se ha venido realizando a la legislación fiscal federal, se advierte que históricamente se viene arrastrando una falta de coherencia entre dicha legislación, pues establece supuestos de exención o liberación del pago de contribuciones locales desde una legislación federal. Tercero, dicho de otra manera, el Poder Legislativo Federal incurría en la práctica de establecer supuestos para relevar expresamente del pago de contribuciones estatales al momento de aprobar leyes federales. Hecho este que evidentemente representaba un choque de esferas competenciales, tal y como el que aún prevalece, por ejemplo, en el artículo 42, fracción sexta de la vigente ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, que establece en su artículo 42, fracción sexta, párrafo segundo, lo siguiente:
que los contratos y las operaciones relacionadas con los inmuebles a que se refiere este artículo, así como el desarrollo y ejecución de los conjuntos de habitaciones que se edifiquen con financiamiento del instituto, estarán exentos del pago de toda clase de impuestos, derechos o contribuciones de la Federación, de los estados o del Distrito Federal, y en su caso el precio de venta que se refiere al artículo 48 se tendrá como valor de avalúo de las habitaciones. Cuarto, en otras ocasiones el Poder Legislativo Federal se ha limitado a señalar con redacciones un tanto ambiguas e imprecisas que determinados actos o actividades en ningún caso estarán sujetos a ningún tipo de contribución, hecho que ha sido interpretado en diversas ocasiones y por diversos tribunales como extensivos a las contribuciones locales, tal y como acontece en el caso de los artículos 19 y 975 de la Ley Federal del Trabajo. Los referidos artículos, tal y como se demuestra, no hacen referencia a las contribuciones locales de manera expresa, pero los tribunales del Poder Judicial Federal han estimado en hacer extensiva el tratamiento fiscal preferente allí establecido hacia los derechos fiscales estatales, hecho que consta en copiosa jurisprudencia, de la cual se trae aquí como muestra el siguiente rubro. Embargo en materia laboral, su inscripción en el registro público de la propiedad no causa impuesto por encontrarse dentro de la hipótesis prevista en el artículo 19 de la Ley Federal del Trabajo, localización novena época. Quinto, sin embargo, tanto los tribunales como el propio legislador federal en ocasiones han obviado los ejercicios que se realizaron en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, del 12 de diciembre de 1984, que señaló en su artículo 14, segundo párrafo, expresamente lo siguiente: artículo 14, se derogan las disposiciones que concedan exenciones de impuestos o de derechos federales, excepto las excepciones señaladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el Código Fiscal de la Federación. Se derogan las disposiciones de las leyes federales que concedan exenciones de impuestos, contribuciones establecidas en leyes de los estados, del Distrito Federal o de los municipios. De esta forma, y aún con la derogación efectuada por la Ley de Ingresos de la Federación del año de 1985, el legislador federal ha obviado dicha previsión y no se ha ocupado en algunos casos de establecer o precisar que las exenciones tributarias que se establecen en las leyes federales solo rigen para el ámbito federal, o en su caso derogar expresamente las normas que evidentemente invaden los tramos tributarios competenciales de las entidades federativas. Sexto, tampoco puede oponerse que la disposición legal que data del año de 1985 se encuentre derogada o en desuso, pues el propio Poder Judicial Federal se ha encargado de indicar que, aunque comúnmente se diga que las leyes de ingresos solo tienen vigencia por el año por el cual se expiden, si se atiende al contenido de la ley, en muchos casos se advierte que en su articulado inicial se fijan los ingresos que percibirá la Federación en el ejercicio fiscal correspondiente, pero la misma ley contiene otros preceptos que no están vinculados ni subordinados a este enunciado y que establecen disposiciones de carácter general permanente, como se advierte, por ejemplo, de la propia redacción del artículo 14 de la Ley de Ingresos vigente para el año de 1985, pues de su propia redacción y de la circunstancia de que no hay artículo transitorio que limite su vigencia únicamente al ejercicio fiscal. A este razonamiento cabe agregar que las leyes de ingresos se expiden de conformidad con las prescripciones constitucionales que rigen la actividad legislativa y que por lo tanto sus disposiciones tienen la misma validez y efectos que las demás leyes federales, criterio que ha sido sostenido en el criterio jurisprudencial visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo 14, octubre de 1994, tesis 2110.31a, página 317, rubro Leyes de Ingresos de la Federación, vigencia y jerarquía de las mismas. Séptimo, lo antes expuesto dio origen a la siguiente
controversia que determinó lo siguiente: Universidad Autónoma Metropolitana, el artículo 5 de su ley orgánica quedó derogado por el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985. El artículo 5 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana establece en lo conducente que los ingresos de la universidad y los bienes de su propiedad no estarán sujetos a impuestos o derechos federales, locales o municipales. Por su parte, el artículo 14 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985 dispone que se derogan las disposiciones que concedan exenciones de impuestos o de derechos federales, excepto las exenciones señaladas en las leyes que establecen dichos impuestos y derechos y las previstas en el Código Fiscal de la Federación. Se derogan las disposiciones de las leyes federales que conceden exenciones de impuestos, contribuciones de mejoras, derechos en otras contribuciones establecidas en las leyes de los estados, del Distrito Federal o de los municipios. Es cierto que el citado artículo 5 estableció una exención a favor de la Universidad Autónoma Metropolitana y no una situación de no sujeción o no causación, en la medida en que, no obstante que realice actividades o se coloque en situaciones iguales a los causantes de diversos tributos locales, se le exime del pagos correspondientes por disposiciones de ley. Pero también es verdad que la ley especial, que en el caso es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 1985, en su artículo 14, derogó toda clase de exenciones, por lo que el referido artículo 5 deja de ser aplicable. Octava época, registro 2063, 36, instancia segunda sala, jurisprudencia, fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Gaceta número 82, octubre de 1994, materia administrativa, tesis segunda, jurisprudencia 14, diagonal 94, página 16. Octavo, no obstante lo anterior, debemos reconocer que han realizado esfuerzos para la erradicación de dicha práctica legislativa, como el visible, por ejemplo, en el artículo 91 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, reformado mediante decreto publicado el 27 de noviembre del 2007 y que a la letra señala expresamente que el relevo de cargas tributarias se hace respecto de contribuciones federales. Artículo 91. Todos los actos relativos a la constitución y registro de las sociedades cooperativas citados en esta ley estarán exentos de impuestos y derechos fiscales de carácter federal. Para este efecto, la autoridad competente expedirá las resoluciones fiscales que al derecho procedan. Noveno, no obstante lo anterior, existen diversos artículos insertos dentro de la legislación federal vigente que mantienen exenciones expresas sobre contribuciones locales o, en su caso, ambigüedades o imprecisiones que repercuten directamente en las actualmente frágiles haciendas públicas locales, además de que violentan directamente el poder tributario de las entidades federativas. Por todo lo antes expuesto, someto a consideración de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo. Artículo primero. La 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, con pleno respeto a las potestades tributarias de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, le exhorta a implementar todas aquellas medidas legislativas necesarias a efecto de suprimir los preceptos legales de los cuerpos jurídicos federales que expresen de manera directa o indirecta supuestos de exención, supresión, impago o relevo de contribuciones locales. Artículo segundo. Aprobado que sea el presente punto de acuerdo, remítase copia certificada de este a las legislaturas de todos los estados de la República Mexicana para su conocimiento y adhesión en su caso. Es cuanto, diputado presidente. ¿Sí? La propuesta presentada por la diputada Marcela de Jesús González García se turna a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho proceda, de conformidad con el artículo 63, fracción quinta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye el oficial mayor realice
los trámites conducentes. Se le concede el uso de la palabra al diputado Fernando Enrique Gómez Asensio, de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, para que dé lectura a una propuesta con punto de acuerdo. Con el permiso de la mesa directiva, de mis compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña. La exposición de motivo es el estiaje, temporada del año en que se da el nivel más bajo o caudal mínimo que tienen las aguas de un río, laguna, etcétera. Por causa de la sequía, además de registrarse la menor captación de lluvia en la entidad. Si bien esta es una época que año con año se repite y podría decirse que hay tiempo para que el sector agropecuario pueda prepararse y prevenir grandes pérdidas, la verdad es que esto es casi imposible de lograr ante los continuos cambios que hay en nuestro clima, la situación que impide establecer tiempos y estrategias por parte de los perjudicados para sobrellevar la temporada. Una de las zonas que ya se presentan el problema es el sector de los ríos, donde pescadores, ganaderos y agricultores están viendo dañado su único patrimonio y fuente de trabajo. Y es que con la falta de lluvia en los campos, la sequía está afectando la pastura y acabando con el ganado, ya que pierden peso y en su mayoría se mueren, presionando a los productores de carne y leche a vender sus productos antes de tiempo, cuando el animal aún no ha alcanzado su completo crecimiento, reduciendo las ganancias y al alcanzado su completo crecimiento, reduciendo las ganancias y provocando pérdidas, además de que los ganaderos en estos tiempos emplean un gasto mayor al tener que trasladar sus semovientes a zonas donde sí haya agua y pasto. Ante el temor de perder su único patrimonio, los que se dedican a la agricultura y están padeciendo las inclemencias de tiempo en sus sembradíos, pues sus cultivos empiezan a morirse por la falta de agua y el intenso calor que se ha registrado en las últimas semanas. Y ni qué decir de las lagunas que empiezan a secarse y afectando no solo el ganado, sino también la captura y venta de pescado. Según el informe de Gerardo Alarcón Ferreira, meteorólogo de la Comisión Nacional del Agua, pronosticó una temporada de estiaje menos seca y menos cálida que en años anteriores, lo cual serán benévolos para el sector forestal. Sin embargo, la situación no deja de ser preocupante y ya otros compañeros legisladores lo han hecho saber ante esta tribuna, pedimentos a los que como representante social me sumo, pues ahora son los productores quienes sufren y se ven perjudicados. Mañana seremos nosotros los consumistas los perjudicados, pues veremos el encarecimiento de los alimentos ante la nula producción. Quiero subrayar que existe un programa que desde el año 2008 la Secretaría de Desarrollo Forestal y Pesca, SEDAFOP, activó como un seguro pecuario y agrícola catastrófico, el cual se trata de una herramienta que de manera conjunta con el gobierno federal y estatal adquieren y emplean para sopesar la catástrofe de contingencia, ya que la póliza protege contra sequía e inundaciones, suponiendo de un pago a productores afectados que tengan hasta 30 cabezas de ganado. Este seguro está previsto en las reglas de operación de los programas a cargo de la SAGARPA, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre del 2009, donde el gobierno de la entidad federativa tendrá la responsabilidad de vigilar que los productores para los cuales se solicite el apoyo del programa cumplan con las características establecidas, debiendo claro contar con el diagnóstico climatológico emitido por la CONAGUA que corrobore la concurrencia de la contingencia. Asimismo, deberá presentar la comisión dictaminadora del programa de actas de diagnóstico de daños que sustente la solicitud de recursos y de publicación y de declaratoria por contingencia climatológica a la Secretaría y el padrón de productores afectados a beneficiar con los apoyos del programa.
por lo que es necesario que la CONAGUA, como autoridad dictaminadora, conozca y evalúe la situación que se encuentra en los municipios de la región de Los Ríos para emitir un diagnóstico de cuántos perjudicados hay por sequía y con grandes pérdidas tanto en la producción agrícola como en sus semovientes, y pueda así la SAGARPA, en coordinación con la SEDAFOP, aplicar citado programa en apoyo a los productores agrícolas, ganaderos, pesqueros y acuícolas de la entidad durante el año fiscal en curso. Ahora bien, compañeros, ya estamos en la peor etapa del estiaje para los perjudicados, en casi imposible esperar a que la CONAGUA evalúe y proceda a la aplicación de dicho programa, pues todavía se tiene que hacer una evaluación para considerarlo, y si queremos que se haga, porque es justo que se le pague a toda esta gente que año con año pierde su patrimonio. Pero también queremos que mediáticamente la SEDAFOP, como autoridad estatal, en conjunto con las instancias federales como SAGARPA y CONAGUA, apliquen un plan de emergente que medie por el momento esta situación, drenando de manera urgente las lagunas y se realicen pozos profundos para el estancamiento de agua, y pueda así proveer el vital líquido a los municipios más afectados en el tiempo de estiaje, que son todos los de la región de Los Ríos. Ya que de seguir esperando esto será catastrófico para estas personas que ya no pueden dar más tregua al estiaje. Necesitamos que nuestras autoridades se pongan a trabajar y no dejen en el olvido a quienes hoy les piden el apoyo y respuesta. Ya llevamos varias solicitudes, exigimos a la SEDAFOP inicie estos trabajos de drenado, que hagan los pozos profundos y se coordinen con las autoridades federales para iniciar la evaluación de daños y empiecen a enviar los recursos necesarios para solventar esta catastrófica situación. Al profesor Carlos Manuel Rovirosa nos eche en saco roto este pedimento, ayude al campo, porque los actos de hoy serán las consecuencias de mañana. Por lo anterior expuesto, me permito someter a la consideración de esta honorable asamblea la siguiente propuesta con punto de acuerdo. Único. Este H. Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los 3 niveles de gobierno, y en especial al secretario de Desarrollo Forestal y Pesca del Estado, el profesor Carlos Manuel Rovirosa, para que se drenen las lagunas y se construyan pozos profundos en apoyo al sector primario en las zonas de los ríos por el tiempo de sequía que cause el estiaje. Segundo, asimismo se exhorta al titular de la SEDAFOP para que, en coordinación con las autoridades municipales federales, en específico SAGARPA y CONAGUA, efectúen los diagnósticos de daños sufridos por los productores de campo, pesca, forestal y ganado a causa del estiaje, y se proceda a solicitar y entregar los recursos necesarios a través del programa de catástrofe y climatológico a los afectados. Democracia ya, patria para todos. Diputado Fernando Enrique Gómez Asensio. Y por tratarse de un asunto urgente y obvia de resolución, con fundamento en el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito a esta soberanía se obvie el trámite de enviado a la comisión parlamentaria respectiva y sea aprobado como urgente. Es todo. Sí, pero llovió en la madrugada, pero yo lo tenía listo desde ayer. Llovió en la madrugada, pero Con respecto a la solicitud para que se califique de urgente la propuesta de acuerdo presentada y se dispense el requisito de turnar la comisión, de conformidad con el artículo 88 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se instruye a la Secretaría se sirva a consultar al Pleno en votación ordinaria si es de calificarse como urgente. En votación ordinaria se pregunta al Pleno si es de calificarse como de urgente la propuesta de acuerdo presentada. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie.
Informa a la Presidencia que la propuesta de acuerdo presentada sí ha sido aprobado como asunto urgente por unanimidad. En virtud de que ha sido calificada como urgente el punto de acuerdo presentado por el diputado Fernando Gómez Asensio, previo a su aprobación, procederemos a su discusión. Solicito a los compañeros y compañeras diputados que deseen intervenir en la discusión se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en favor o es en contra. De conformidad con lo previsto en los artículos 107, parte final de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse inscrito ningún diputado o diputada en contra de la propuesta de punto de acuerdo, procederemos a su votación. Solicito a la diputada secretaria que en votación ordinaria someta la propuesta de punto de acuerdo a la consideración de esta soberanía. En votación ordinaria se somete la propuesta de acuerdo urgente a consideración de esta Asamblea. Quienes estén a favor de la propuesta solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Quienes estén en contra solicito lo manifiesten poniéndose de pie. La propuesta de acuerdo ha sido aprobada, diputado presidente, por unanimidad. Con la facultad establecida en los artículos 28, segundo párrafo y 36, fracción 43ª de la Constitución Política del Local, se declara aprobado el punto de acuerdo mediante el cual el Honorable Congreso del Estado de Tabasco exhorta a los 3 niveles de gobierno y en especial al Secretario de Desarrollo Forestal y Pesca del Estado, licenciado Carlos Manuel Rovirosa, para que se drenen las lagunas y se construyan pozos profundos en apoyo al sector primario en las zonas de los ríos, por el tiempo de sequía que causa el estiaje. Asimismo, se exhorta al titular de la SEDAFOP para que en coordinación con las autoridades municipales y federales, en específico SAGARPA y CONAGUA, efectúen los diagnósticos de daños sufridos por los productores del campo, pesca, forestal y ganado a causa del estiaje y se proceda a solicitar y entregar los recursos necesarios a través del programa de catástrofe climatológica a los afectados. Se instruye al oficial mayor para que realice los trámites necesarios para el cumplimiento del punto de acuerdo aprobado.